Hola Cristian, un gusto en saludarte. Claro, desde el oficialismo han señalado que esto incluso se trata de una política de Estado que va más allá de las tiendas políticas. Así se ha calificado el hecho o la necesidad de poder relevar un respaldo a la expresidenta Michelle Bachelet por parte del presidente Gabriel Boric para que postule a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Este es un cargo que actualmente ostenta el portugués Antonio Guterres, con quien el presidente, de hecho, durante este próximo jueves va a sostener una reunión bilateral a la cual estaría invitada también la exmandataria Michelle Bachelet, más allá de confirmarse o no si va a estar presente en esa instancia. Por cierto, que ya marca un poco el rumbo de a dónde van las acciones del presidente Boric estando allá en Nueva York. Va en camino, nuestra compañera Beatriz Apud acompaña a la comitiva presidencial y nos va a estar comentando ya durante las próximas jornadas todos los detalles de cómo se llevan a cabo estas reuniones. La agenda del presidente es bastante nutrida, parte mañana a eso de las 9 hora chilena, cuando comience esta jornada inicial de la Asamblea General, la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas. A eso de las 4 de la tarde ya deberíamos ver su intervención, donde va a tocar una serie de temas que tienen que ver con la defensa del multilateralismo, la defensa de la democracia, por cierto, también, y en el contexto de todos aquellos jefes de Estado que han reconocido al Estado palestino. El presidente seguramente va a tratar también el genocidio en Gaza, la violencia que se vive a raíz de este conflicto bélico y que claramente va a ser una base fundamental de todos los discursos que se van a generar por parte de los presidentes en esta instancia. Pero quiero quedarme con lo que podría pasar con la expresidenta Michelle Bachelet. Desde el gobierno, ya desde que se comienza a hablar del viaje del presidente hacia Nueva York, se le preguntaba constantemente cuál iba a ser la acción del presidente para poder respaldar este apoyo. No han querido entregar detalles incluso hasta esta jornada, cuando se le preguntó nuevamente a la ministra Vallejo en torno a lo que podría ser este respaldo del presidente Gabriel Boric, volviendo a relevar, eso sí, la trayectoria, la experiencia y el liderazgo de la expresidenta, quien, recordemos, entre 2018 y 2022 fue alta comisionada de Derechos Humanos en la ONU y posteriormente directora ejecutiva de ONU Mujer. Los invito a que escuchemos las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno durante esta jornada. Posterior seguimos comentando porque hay varias reacciones en relación a lo que ha sido esta petición o esta necesidad del oficialismo de respaldar esta postulación. Escuchemos. Creo que independientemente de las diferencias políticas que se puedan tener al interior de nuestro país, sobre todo en contexto de elecciones presidenciales, hacia afuera debemos ser uno solo detrás de nuestra bandera, y alguien que sea propuesto o eventualmente, ¿cierto?, propuesto de nuestra nacionalidad, debería alinearnos en ese ámbito. Bien, ahí entonces las palabras de la ministra vocera de Gobierno. Durante esta jornada la diputada Lorena Frías estuvo en T13 en vivo también conversando respecto a esta posibilidad. Se le preguntaba también a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, respecto a esta petición que realiza el oficialismo, que han calificado el hecho de que la expresidenta se postule a esta Secretaría General como una oportunidad de poder darle mucha mayor relevancia o liderazgo a Chile en temas diplomáticos, que es algo que se ve como uno de los beneficios que obtendría nuestro país en el hecho de que Michelle Bachelet se transformara en la sucesora de Antonio Guterres. Pasemos a escuchar esas dos declaraciones que van en una línea bastante parecida a lo que ha señalado también la ministra en torno a lo que es la necesidad de poder llevar adelante esta postulación de la exmandataria. Escuchemos. Ojalá tengamos una buena noticia con Michelle Bachelet y termine siendo la secretaria general de Naciones Unidas. Debiera ser motivo de orgullo para todo el país, no solo para una parte del país. Ella es un tremendo baluarte, digamos, de lo que es Chile, y sobre todo en materia internacional. No cabe duda alguna que el rol que pudiera jugar Michelle Bachelet en Naciones Unidas es clave y fundamental, porque representa una región que es una región de paz como América Latina, porque es una mujer que ha tenido un liderazgo dentro de Naciones Unidas ya, y porque a nuestro juicio, o uno pudiera pensar, evidentemente también tiene la capacidad de generar diálogo, y lo hizo en el marco de su trabajo. ¿El presidente Boric debería hacer un gesto justo ahora que está viajando para allá? Bueno, yo creo que a ninguno de nosotros nos corresponde darles lección, y mucho menos por la prensa, al presidente.
Claro, escuchábamos a la secretaria general del Partido Comunista, Cristian, a quienes nos ven durante esta jornada. Pudimos conversar rápidamente con el timonel de esa misma tienda política, Lautaro Carmona, y su declaración va en una línea bastante similar a la de la secretaria general de su mismo partido, sin entrar demasiado en detalle, entendiendo que, claro, no les corresponde en particular levantar este tipo de peticiones, como sí ha sucedido en otras esquinas, podríamos decir, de lo que son los partidos del oficialismo. Ya dejando este punto aparte, quiero que entremos directamente en las candidaturas y tanto las críticas que se han dado a esta idea, como también una declaración que incluso podríamos decir que es sorpresiva, esto entendiendo los tonos y los contextos anteriores en los cuales se ha desenvuelto el candidato republicano, José Antonio Kast. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando se le pregunta al candidato respecto a esta posible postulación y candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, él habla del hecho de que sería un orgullo de que un chileno o una chilena llegara a ocupar un cargo de tal relevancia. Ahora, dejando ese punto ahí, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, va por un tono bastante, podríamos decir, escueto, y que tuvo que ver un poco con no inmiscuirse demasiado en este punto en particular. Pero quien sí se refirió, y de manera bastante crítica, a esta idea y a esta propuesta del oficialismo, fue el candidato libertario, Johannes Kaiser, quien durante esta jornada, y cuando se le pregunta también por aquel tema, él no solamente no respalda el hecho de que Michelle Bachelet esté dentro de estas candidaturas o quede como posible secretaria general, sino que además aludió al hecho o a una sospecha que ellos tienen, que ella habría llegado a ocupar el cargo de alta comisionada de derechos humanos tras un acuerdo de ingreso de personas de nacionalidad haitiana a nuestro país. Esa fue al menos esta sospecha que instala el candidato libertario durante esta jornada. Se le preguntaba, por ejemplo, respecto a esas palabras a la ministra Vallejo, y claro, ella decía, más allá, independiente de lo que opinen los candidatos, lo cierto es que se trata de una situación de la cual los chilenos deberían estar orgullosos, al menos que se piense de una persona de nacionalidad chilena para poder ostentar ese cargo. Hablábamos de las candidaturas, escuchamos a continuación aquellas declaraciones que van en ese tono. El expresidente está en todo su derecho de hacer las postulaciones que estime conveniente. En los próximos días veremos la exposición del presidente Boric en las Naciones Unidas, veremos qué es lo que plantea y veremos a futuro lo que se vaya dando. Hoy día son especulaciones, pero cada chileno y alguien que haya tenido algún cargo relevante como la presidencia de la República está en todo su derecho de postular. Para esa elección queda más de un año y yo por lo menos me estoy concentrando en lo que a los chilenos hoy día les complica y les atribula. Los chilenos en general están realmente hasta la coronilla de no poder salir, de no poder pasarlo bien. Queda más de un año para eso. Hay muchas etapas todavía que hay que ver y por lo tanto hay que estar pendiente, pero hoy día las prioridades de los chilenos son claramente otras. No voy a oponerme, pero no lo voy a respaldar. No me voy a oponer solamente porque es chilena. Porque es chilena y porque creo que como chilena sería sin duda un orgullo para Chile tenerla. Pero creo que su gestión como presidenta fue mala. Creo que su gestión como comisaria de Derechos Humanos fue pésima. Tenemos la sospecha de que llegó a ser alta comisionada de Derechos Humanos en razón de un acuerdo que trajo haitianos a Chile. Tengo una sospecha y tengo derecho a tener esa sospecha. Bueno, y vamos a ver también, Cristian, de qué manera se respaldan o se argumentan también estas sospechas por parte del candidato libertario. Lo cierto es que estas declaraciones causan cierto escozor, particularmente en las tiendas políticas del oficialismo, entendiendo que se habla probablemente de una de las figuras más importantes de las últimas décadas, particularmente para aquellas bancadas, hablando directamente de la expresidenta Michelle Bachelet. Para cerrar, Cristian, porque la agenda, bien lo decíamos, comienza durante este próximo martes con la intervención del presidente Gabriel Boric en la Asamblea General, pero continúa
continúa posteriormente con una reunión que va a sostener con presidentes o jefes de Estado de España, de Colombia, de Uruguay, en lo que podríamos decir es la segunda instancia en la que se reúnen, en lo que han denominado como en defensa de la democracia luchando contra el extremismo. Así se ha denominado esta reunión, que va a contar con la presencia de todos estos jefes de Estado. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque se trata de una segunda instancia, entendiendo que hace unos meses atrás se generó algo bastante parecido acá en nuestro país, organizado por el presidente Gabriel Boric, claro, que contó con actividades acá en el Palacio de la Moneda, también en el Centro Cultural Matucana 100, y esto se va a repetir allá en la ciudad de Nueva York, ya durante este próximo miércoles, cumbres y reuniones que tienen que ver con el clima, y ya durante este jueves una serie de reuniones bilaterales con la ex primera ministra de Nueva Zelanda, y lo que adelantábamos también, la reunión bilateral, Cristian, con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la cual también estaría invitada la misma expresidenta Bachelet. Así que una agenda bastante nutrida que va a comenzar, lo decíamos, durante la mañana de este próximo martes. Cristian. Sí, Sebastián, sin duda que es así. Hemos revisado también la serie de actividades que tiene el presidente de la República, pero sin duda también hay preocupación por lo que puede plantear él en su discurso en la Asamblea General a propósito de lo que ha sido en intervenciones anteriores, un cuestionamiento de hecho a la política del presidente Trump. Yo sé que tú estás ahí, sí, en el corazón del gobierno, digamos, en la moneda, pero ¿cómo se ha manejado eso? ¿Hay cierto en el mundo político ciertas interrogantes con respecto a lo que puede pasar con ese discurso? Sí, a ver, mira, acá, de hecho, la ministra Vallejo durante esta mañana, en conversación con Radio Sonar, hablaba precisamente de, por ejemplo, las críticas que se le hacen al presidente Gabriel Boric ante el hecho de referirse o criticar las labores del presidente Donald Trump. Y ahí es donde, claro, la ministra hablaba de un presidente que ha estado siempre en una sola línea directa en cuanto a lo que tiene que ver con relaciones internacionales y en la manera de realizar estas declaraciones. Señalaba de que el presidente no tenía que estar a gusto o a disgusto de los parlamentarios y políticos de acuerdo a lo que ellos estimaban conveniente que opinara o no, porque ella decía, a veces en que al presidente se le exige que dé una postura respecto de una situación de materia internacional y cuando la da se le reprocha. Entonces ahí va dentro de todo un contexto en el cual se habla de dichos del presidente que siempre han estado en una sola línea hablando de materias diplomáticas o internacionales. Acá al menos es lo que tenemos presupuestado que pueda ocurrir durante este próximo martes. En su intervención tiene directa relación, y lo decíamos en los primeros puntos, la defensa del multilateralismo, la defensa de la democracia, lo que ocurre también en Gaza, y por cierto que la eventualidad, y acá vamos a estar muy atentos también a lo que va a señalar el parlamentario, porque claramente, y entendiendo el contexto en el cual se encuentra actualmente Estados Unidos, no se descarta que el presidente también haga algún tipo de alusión a lo que ha sucedido en el último tiempo al interior del país norteamericano, particularmente por la gestión del presidente Donald Trump. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, Cristian, porque claro, al ser la última Asamblea General de la ONU con Gabriel Boric como presidente, sin duda que parte de lo que se va a tocar tiene que ver precisamente con la democracia, que es una materia que ha estado principalmente en la palestra, al menos al interior de Estados Unidos, luego de una serie de situaciones que se han generado a raíz de la molestia del presidente Donald Trump respecto a algunos dichos que se han generado por la misma prensa, por programas de televisión, y ahí entonces es donde entra toda esta temática y todo este debate que sin duda puede ser muy interesante y que puede marcar también un punto importante dentro de la alocución, de la intervención del presidente durante esta próxima jornada de martes. Claro, martes 23, cuando está programado la intervención del presidente de la República, y en una ONU, estos 80 años, 80 versión, la de masa, donde los conflictos geopolíticos se toman y sin duda se van a tomar la discusión ahí en relación a lo que está pasando particularmente en el Medio Oriente, con países que se han visto afectados a propósito de los ataques de Israel, lo que pasa ahí, en fin, es todo un entorno que es bastante complejo y que va a ser parte de las temáticas que se van a presentar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Martes en la tarde, lo más probable, cerca de las 4 y media de la tarde, haga su intervención el presidente de la República. Muchas gracias, Eva, que estén muy bien, buenas tardes. Abrazo, Cristian, buenas tardes.